Estimados y estimadas participantes, les doy la bienvenida al curso Con Buen Trato, la vida es mejor, promoción del buen trato y prevención de la violencia hacia niños y niñas del nivel de educación inicial. Mi nombre es Mary Carrasco Turín, soy especialista en programas y proyectos de la Unidad de Prevención y Promoción Integral frente a la Violencia Familiar y Sexual del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La sesión que nos toca esta semana es la número 3 y se denomina Prevención, Detección y Derivación. Vamos a empezar la sesión número 3 definiendo el interés superior del niño relacionado a la prevención de la violencia hacia niños y niñas. El interés superior del niño está considerado como un principio fundamental en la Convención sobre los Derechos del Niño. A nivel nacional, la Ley 3466 establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Lo considera como un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño este derecho que se considere de manera primordial su interés superior sobre todas las medidas que los afecten, garantizando sus derechos humanos. Por ejemplo, cuando padres, madres o algún adulto responsable del niño y niña no tengan la capacidad de garantizar su protección y adecuado, le corresponde al Estado hacerlo de esta manera. Por otro lado, cuando las autoridades o las personas adultas tienen que tomar una decisión que tenga que ver con los niños, es necesario que decidan sobre aquello que sea mejor para su desarrollo o su bienestar. Entre estas medidas que deben estar basadas en la consideración del interés superior del niño están las medidas de prevención de la violencia. ¿Y qué es prevención? El sentido común nos dice adelantarnos a algo, evitar algo, que un hecho suceda. Relacionado a la violencia, la prevención es un conjunto de medidas, de acciones que se toman para evitar que se produzca un hecho de violencia. ¿Y cómo hacerlo? Promoviendo los factores de protección, aquellos que potencializan las acciones, las condiciones de los individuos, y evitando o superando los factores de riesgo, aquellos que están relacionados desde un nivel individual, comunitario, social, en el modelo ecológico que hemos revisado en la sesión anterior. La Organización Mundial de la Salud define 3 niveles de prevención: la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria se refiere a aquellas medidas que se adoptan para evitar que suceda un hecho de violencia, es decir, a disminuir la probabilidad que un hecho de violencia aparezca, un caso nuevo. Eso se llama disminuir la incidencia. A manera de ejemplo, podemos dar intervenciones educativas con padres y madres para fortalecer sus prácticas de crianza positiva, sus competencias parentales, mejorar el vínculo afectivo con hijos e hijas. Con niños y niñas en el aula podemos hacer que reconozcan e identifiquen sus emociones para que puedan expresarlas y canalizarlas. Otra intervención está a reconocer sus derechos, especialmente el de participación, y en estas edades es muy importante la opinión, que se escuche de ellos y de ellas, que va formando progresivamente la autodeterminación y su autonomía en adelante. Otra intervención que también tenemos es el de reducir la tolerancia social, especialmente con aquellas creencias, imaginarios y actitudes que están relacionadas a visibilizar a niños y niñas como objeto. Por ejemplo, como que el niño y niña aún sigue siendo propiedad de padres y madres y pueden decidir sobre ellos y sobre ellas. La prevención secundaria está orientada a detectar la violencia en sus estadios más precoces, y es decir, todas las medidas que se tomen en este sentido van a ser para disminuir su progresión. El objetivo entonces es evitar un mayor daño. Aquí es muy importante la detección, la derivación y la atención oportuna. De ahí que los ejemplos, uno de los principales es identificar las señales de alerta, canalizar su derivación oportuna para que pueda ser atendidas de manera adecuada. Otra intervención está dedicada a fortalecer las habilidades y también generar oportunidades de emprendimiento, sobre todo a las mujeres víctimas de violencia familiar y o sexual, que pueda romper esa dependencia emocional y económica y permanecer en un círculo de violencia. Otras intervenciones comunitarias son también las denominadas campañas casa por casa, que permiten identificar las señales de alerta para su derivación oportuna y atención adecuada.
La prevención terciaria está orientada al tratamiento y a la rehabilitación de las posibles complicaciones o discapacidades. Esto se da cuando ya la violencia está instalada. Entonces, el objetivo fundamental de la prevención terciaria es atenuar el daño, y las intervenciones que se dan son de mayor prolongación. Algunos ejemplos están relacionados con el tratamiento de psiquiatría, psicología, para poder reinsertar a la persona afectada a su vida social con una mejor calidad de vida. Algunos servicios que tenemos dentro de lo que es prevención terciaria en el programa contra la violencia está el Centro de Atención Integral, que es un programa para varones sentenciados por violencia familiar y sexual. Como hemos visto, es muy importante intervenir en un nivel más temprano, es decir, en una prevención primaria, como lo hacemos dentro del proyecto de promoción del buen trato y prevención de la violencia hacia niños y niñas de estas edades, para evitar que ingresen en el ciclo de la violencia. Ahora vamos a revisar las señales de alerta de situaciones de violencia en niños y niñas, especialmente de 3 a 5 años, que nos van a servir para poder estar alerta a estas situaciones. En todos los tipos de violencia vamos a diferenciar algunos indicadores de comportamiento y, por otro lado, los indicadores físicos. Por ejemplo, en la violencia física ustedes podrán ver un listado de señales de alerta que lo podrán revisar con mayor detenimiento, pero ahora, por darles un ejemplo, de manera de indicadores de comportamiento, ustedes pueden ver algún cambio de conducta de manera repentina, o una conducta extremadamente agresiva o una conducta extremadamente pasiva a nivel de comportamiento. Y a nivel de indicadores físicos, los moretones, las quemaduras, las heridas que aparentemente no tienen una explicación lógica. En la violencia psicológica debemos estar atentas a algunas señales, como la dificultad que tiene el niño y la niña para poder expresar y recibir afecto. Tiene un bajo concepto de sí mismo, no quiere participar en las actividades, manifiesta no poder hacerlas y se aísla. Por otro lado, hay referencias de los padres, de las madres o el adulto que se encarga de cuidarlos, en que se ha empezado a chupar el dedo, que se orina o defeca en la ropa, en la cama. Son algunas señales de las que ustedes pueden mirar en pantalla. Algunas señales de la violencia sexual están relacionadas con el cambio de la conducta del niño o de la niña. No quieren participar, tienen mucho desgano, están irritables o están rígidos, no se movilizan rápidamente. Otra de las señales que nos llaman la atención es que sus actividades de dibujo o de juego están relacionadas con genitales o con la actividad sexual. Asimismo, se les ve de manera muy frecuente que tratan de rozar sus genitales de manera continua, de preferencia con los juguetes. En la violencia por negligencia podemos visualizar algunos indicadores, como que los niños y las niñas están constantemente enfermos, adolecen de anemia o de malnutrición no tratada. Su higiene personal es deficiente, su vestimenta es inadecuada. En relación a la asistencia a la escuela, pueden registrar continuas tardanzas o ausencias, demandan mucho afecto, mucho cariño, son muy agresivos, puede ser otra señal de alerta. Y desde los padres y madres que no asisten regularmente cuando se les llama o no se involucran en las actividades de la escuela. Ahora vamos a revisar la ruta de detección y de derivación frente a los casos de violencia hacia niños y niñas en los servicios educativos. El paso 0, que es identificación de las señales de alerta sobre la violencia, ya lo acabamos de revisar de acuerdo al tipo de violencia. El paso 1 son: ¿qué acciones voy a desarrollar? En principio debo actuar con prudencia y respeto, siempre en pos de protección del niño o de la niña afectada. Puedo hacer preguntas generales como ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? Y de brindarle mi soporte, mi protección. En segundo lugar, informo de manera verbal o de manera escrita al director o directora de la institución educativa sobre este hecho de violencia. Y en tercer lugar, el director o la directora debe registrar en su cuaderno de incidencias este presunto hecho de violencia. El paso 2 está relacionado a la denuncia, la derivación e informar.
el director o directora debe de denunciar en la comisaría o en el juzgado o en la fiscalía el presunto hecho de violencia y solicitar las medidas de protección para el niño o para la niña. En el caso de abuso sexual, debe denunciar inmediatamente a la fiscalía sobre este hecho. Paralelamente, también hay que informar al Centro de Emergencia Mujer para que brinde el apoyo multidisciplinario. Asimismo, administrativamente se debe informar a la UGEL y a la Dirección Regional de Educación, específicamente a la Oficina de Servicios Educativos Especiales. En el paso 3, brindo soporte emocional al niño y a la niña, es decir, le informo sobre sus derechos, le brindo soporte académico y evito la revictimización y la estigmatización. La revictimización, que está relacionada con hacerle revivir a través de preguntas, especialmente preguntas, hacerle revivir la misma situación de violencia que acaba de pasar. Y la estigmatización es de calificarla con algunos términos que luego hagan que sea excluida o sea discriminada en el entorno educativo. El paso 4 es el seguimiento. En este paso se informa a la UGEL y a la Dirección Regional de Educación sobre las acciones que se hayan realizado y se realizan propiamente las actividades del seguimiento del caso. Asimismo, el director o directora puede solicitar a las instancias competentes la situación actual del caso derivado. Ahora vamos a revisar la ruta de atención de los casos de violencia hacia niños y niñas en el marco de la Ley 30364. En la diapositiva ustedes están observando el flujo de la denuncia y en ese sentido, ¿quiénes pueden y deben hacer la denuncia? Como vemos, es la persona afectada, o sea, la víctima, que puede ser la mujer o las personas integrantes del grupo familiar, puede ser cualquier persona, una vecina, una amiga, pero ojo, quienes están en la obligación de denunciar está la Defensoría del Pueblo, los profesionales de salud y los profesionales de educación. ¿Qué casos van a denunciar? En este caso, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. ¿Cómo van a hacerlo? Pueden hacerlo de manera verbal o de manera escrita. ¿Dónde se deben dirigir para hacer la denuncia? Pues en el juzgado, en el Ministerio Público, en la comisaría. Y al final deben de darse cuenta que quede registrado en un acta y obtener una copia de la denuncia. Dentro de los servicios de apoyo que tenemos para la atención de la violencia en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIN, uno de ellos son los Centros de Emergencia Mujer, que son de atención multidisciplinaria, que brindan asistencia legal, asistencia social y asistencia psicológica, además de desarrollar actividades de prevención y promoción. Otro servicio está relacionado con la línea 100, que es una línea telefónica, un servicio gratuito que atiende las 24 horas y que igualmente atiende las llamadas para información y orientación sobre estos hechos de violencia. Algo particular que puede ser muy útil, aquí se garantiza el anonimato. De repente hay cierto temor en informar de manera presencial, la línea 100 es una alternativa importante. El siguiente servicio es el servicio de atención urgencia. Como su nombre lo dice, esto está principalmente para atender los casos en caso de flagrancia de delito o que requieren de atención urgente. Otros servicios de apoyo son las defensorías municipales de adolescentes, que igual brindan orientación e información en su localidad, y las unidades de protección especial, que sobre todo están dedicados para niños y niñas en proceso de abandono. Para finalizar, rescatemos algunas ideas fuerzas de la sesión. No revictimizar sobre episodios de violencia a niños y niñas. No conciliar. Recordemos que la violencia es un delito y es una vulneración de los derechos. En caso sepamos y apenas nos demos por enterados de un caso de violencia sexual o un presunto caso de violencia sexual, derivemos y denunciemos a las instancias correspondientes. Contemos con un directorio de la red de protección local que va a ser de ayuda cuando lo necesitemos. Y finalmente, tener presente siempre el interés superior del niño, que como lo hemos revisado anteriormente, hay que poner por encima el desarrollo y el bienestar de ellos y ellas. Estimadas y estimados participantes, hemos concluido con la sesión número 3.
Ahora los invitamos a que sigan participando activamente de las diferentes actividades del curso. Revise sus materiales que está subido en recursos, participen del foro y desarrollen sus tareas y entréguelas de manera oportuna. Muchas gracias.